Muy buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés García Ávila y el siguiente video es para socializar un mapa conceptual de mi autoría sobre la globalización, ventajas y desventajas de las TIC en Colombia. Iniciaré este video con la frase de Claude Haft: no hay tecnología sin ciencia, ni desarrollo económico sin tecnología. Y aunque la ciencia en Colombia ha mostrado avances importantes en las últimas décadas, todavía debe superar varios obstáculos para contribuir al progreso económico. La globalización se ha convertido para Colombia en una agenda global en búsqueda de una democracia que le permita solucionar las violaciones de los derechos humanos, la lucha contra las drogas, la lucha contra el crimen internacional organizado y, lo más importante, la erradicación de la pobreza. Esto nos sirve también, la globalización ha servido a Colombia para abrir una ventana hacia el mundo, para que países como Estados Unidos, la Unión Europea, se den cuenta de la situación actual de Colombia y le puedan brindar las ayudas necesarias con el único fin de romper las barreras y permitir su desarrollo. De la globalización hay 5 puntos importantes a resaltar: el desarrollo sostenible, el movimiento de capitales, la inversión extranjera, el libre comercio, y en el que más nos vamos a enfocar en el desarrollo de tecnologías. Colombia, junto con otros 187 países, se comprometió en la Declaración del Milenio frente a la ONU en implementar las TIC como un mecanismo de inclusión social y de lucha contra la pobreza, por encima de lucros que puedan obtener por la explotación y utilización de las mismas. El objetivo de las TIC es de diseñar, formular, adoptar, promover todo lo relacionado con el sector tecnológico y las comunicaciones, con el único fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de una nación. Encontramos dos panoramas: un panorama macro, que es el panorama global, donde encontramos los ingresos de las TIC y el ranking mundial. Para analizar los ingresos de las TIC se hace una comparación entre los ingresos globales versus los de Colombia en el año 2017, donde se puede observar que Colombia depende de las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, pues, es la telefonía fija y la telefonía móvil, donde el 87% de sus ingresos corresponden a este, y solamente un 6% por el internet y un 7% en lo audiovisual. Para analizar el ranking mundial nos basamos en el reporte de la NRI, la cual mide el grado de preparación como tal de las naciones participantes. ¿Cómo toma esta calificación o este reporte? Considera 3 grandes categorías, que es el entorno, la preparación y el uso. En este reporte, Colombia ocupa el puesto 68 entre 139 naciones, con una puntuación de 4.1 sobre 7. Analizando más detenidamente este informe, Colombia obtuvo esa puntuación y ese rango después de haber sido sometida a la valoración de 4 subíndices, el cual contienen 10 pilares. En el primer subíndice estudian el entorno, el cual tiene que ver el entorno político y regulatorio. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué regulación ha emitido frente a la adopción de las TIC? En el segundo pilar de este subíndice miran el entorno empresarial y la innovación. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cómo ha innovado el gobierno y cómo han innovado las empresas con el fin de adoptar las TIC? En el segundo subíndice es el subíndice de preparación, donde hay 3 pilares importantes. El primero es la infraestructura y el contenido digital. Eso quiere decir, miran qué ha hecho el gobierno frente a la infraestructura y el contenido digital con el fin de llegar a las personas más vulnerables. Miran también la asequibilidad y las habilidades como tal que se han efectuado con el fin de la adopción de las TIC. En el tercer subíndice se analiza el uso, cómo ha sido el uso individual, el uso empresarial y el uso del gobierno. Y como último tiene el subíndice de impacto, el impacto económico y el impacto social que ha tenido la adopción de las TIC. Bueno, para analizar el panorama micro o el panorama interno, encontramos la apropiación de la infraestructura. ¿Qué ha hecho Colombia frente a la apropiación y al desarrollo de infraestructura frente a las TIC? Encontramos que en la apropiación Colombia tiene un buen ambiente normativo, regulatorio, o sea, se han creado la suficiente reglamentación y normatividad con el fin de promover o de implementar las TIC a nivel nacional. Un buen desarrollo del gobierno en línea, el cual ha sido el pionero en crear muchos trámites electrónicos junto con la Cámara de Comercio con el fin de mostrarle
a los usuarios y a las demás empresas que es una buena herramienta que permite maximizar sus recursos. Tenemos una apropiación moderada por parte de los consumidores, o sea, han adoptado de una forma no la esperada, pero sí han adoptado como tal las tecnologías. Donde sí se ha visto débil la apropiación de las TIC ha sido por parte de las empresas, las cuales no han utilizado las TIC de una forma que le permita maximizar su producción. Y frente al desarrollo de la infraestructura se ha visto que ha aumentado la cobertura, ha llegado la cobertura a lugares donde nunca antes había llegado el Internet o como tal la telefonía móvil. Y se sigue resaltando la debilidad por parte de las empresas en modernizarse, en traer nuevas tecnologías para mejorar sus procesos. ¿Eso qué nos indica? Que no se ha hecho la suficiente inversión en hardware, software, en servicios por parte de los empresarios en cuestión de tecnología. Analizando los ingresos que ha tenido Colombia por las tecnologías y comunicaciones, se puede observar que el 87% de estos ingresos provienen de las telecomunicaciones. Tenemos una gráfica que nos muestra que Concel, Movistar aportan gran cantidad de estos recursos o de estos ingresos por la prestación de servicios en telefonía móvil. El 7% corresponde a los ingresos de datos y acceso a Internet. Como podemos observar en la gráfica, nuevamente Concel, Movistar son los que aportan la mayor parte de suscriptores, la mayor parte de ingresos por datos de Internet. El gobierno, a darse cuenta de la dependencia que tenía de las telecomunicaciones, junto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, crean un plan de trabajo con 4 fuentes estratégicas, que son la infraestructura, los mercados relevantes, los contenidos de las aplicaciones y usuarios. Entre los planes estratégicos que utiliza el gobierno y la Comisión Reguladora de Comunicaciones hay 5 puntos importantes, el cual es el plan de masificación de banda ancha y despliegue del backbone. Ahí está la migración de redes de una nueva generación, está el análisis de mercado, así como la identificación de regulación de que tienen estos mercados para poder ingresar a ellos. Tiene una línea de acción regulatoria política centrada en la infraestructura y servicios en un sistema digital y la promoción de diversos mercados que lo componen. Bueno, las ventajas que ha tenido la apropiación de las TIC, entre muchas otras, voy a resaltar algunas. Dice que es la apertura de grandes grupos de empresas extranjeras con nueva tecnología que han llegado a Colombia. También hay una conectividad nacional e internacional. Se ha fomentado la confianza y seguridad en la utilización de tecnologías, implementación de biométrica para agilizar algunos trámites. Esto se ha visto reflejado en la Cámara de Comercio, en la registraduría, donde gracias a la biométrica se han agilizado trámites. También tenemos un desarrollo de infraestructura y comunicación en algunas empresas. Hay trámites fiscales electrónicos. La DIAN y la Cámara de Comercio han sacado un informe donde dicen que gracias a los trámites fiscales y electrónicos se ha agilizado y se ha podido recaudar gran mayoría de los impuestos. También tenemos que resaltar la implementación de las tecnologías en la formación de profesionales. Y lo más importante, algo de resaltar, es que es una ventana al mundo de nuestros investigadores. En Google Académico aparecen ya reconocidos 855 investigadores colombianos. Bueno, pero no todos son ventajas. También tenemos unas desventajas por la implementación de las TIC. Bueno, los elevados costos y complejidad para crear una infraestructura en el territorio colombiano, pues por su geografía. También encontramos una gran desventaja, que es el estancamiento de los salarios colombianos por la mano de obra extranjera más barata. Pues ellos tienen más tecnología, manejan las maquilas, lo cual hace que nuestra mano de obra sea más costosa frente a la de ellos. Se está implementando la tecnología en las escuelas, en las universidades y todo, pero tenemos una escasez de investigadores científicos, los cuales no podemos explotar estas tecnologías pues porque no están los conocimientos para utilizarlas. Estas tecnologías han llegado muy costosas o están costosas gracias a la carga impositiva del 19% más el 4% de hipoconsumo, el cual hace que el servicio sea costoso, ya que los usuarios son los que asumen este valor. Si bien es cierto que hay pocas empresas o proveedores de estos servicios en Colombia, se puede prestar
un oligopolio en la prestación de estos servicios. Si bien dice el gobierno que esta estrategia lo utiliza para fiscalizar y estar pendiente de los recursos, de lo que apoya a ello para cumplimiento de las metas, también se puede presentar que todo el negocio gire a través de ellos. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.